Paz de Cristo. Este mensaje es para todos los miembros de la Iglesia Remanente Apostólico Internacional de aquí de la ciudad de Fort Worth, Texas. Mañana domingo, 17 de mayo del 2020, después de que Dios nos mostró muy claramente que debíamos de cerrar las puertas de nuestros hogares y de la misma manera, por ello, cerrar las puertas del templo, volveremos a abrir el templo, pero poco a poco. Quiero aclarar que el templo solo se abrirá para el servicio del domingo por la tarde a la 1:30. Los demás servicios, como las conferencias para discípulos, que como ya sabemos son los martes a las 8 y domingos por la mañana a las 10, junto con la predicación del viernes, estas se harán por internet como lo hemos estado haciendo. En estos servicios el templo continuará cerrado. Es necesario recordar que estas 2 semanas siguientes serán de prueba para saber cómo dirigirnos en el futuro, si esta pandemia empeora aquí en Texas. Por eso, es muy necesario que antes de entrar al templo la iglesia esté preparada para todo. Una vez más, hermanos, si las cosas empeoran o suceden cambios fuera de nuestro control, el templo se volverá a cerrar. En nuestra iglesia hay hermanos de avanzada edad y niños. Ellos son nuestros hijos, ellos son nuestros padres, y todos somos una familia en Cristo. Es por eso que vuelvo a decir que va a ser necesario que haya reglas para poder entrar en el templo. Como discípulos de Cristo debemos de luchar contra la adversidad, pero también debemos de actuar sabiamente y con prudencia. Es por eso que con humildad y con el amor del Señor Jesucristo que nos une, seamos pues entendidos a los requisitos que se van a establecer para poder entrar al edificio. Hermanos, pongamos mucha atención a los siguientes requisitos, ya que serán para todos, sin excepción. Primeramente, es necesario seguir obedeciendo en todo tiempo las indicaciones de nuestros hermanos sugieres. Amén. Ellos están primeramente para guardar el orden dentro del templo, pero de la misma manera ellos están para su servicio, para usted, para el prójimo. Sigamos pues respetando a nuestros hermanos ujieres. Se les va a pedir a todos sin excepción, como ya lo mencioné, a todo aquel que entre al templo que traiga su máscara protectora o cubrebocas. Hermanos, una vez más, esto es sin excepción de personas. Quiero volverlo a repetir. Todo aquel que entre en el templo tendrá que traer su máscara de protección. Ahora, si usted por una razón no tiene una máscara protectora o un cubrebocas, la iglesia le proveerá una máscara desechable. Amén. Algo muy importante que debemos de saber. Por estas semanas de prueba, la entrada al templo será por el comedor. Una vez más, por esta semana o semanas, la entrada será por el comedor. Ahí usted será recibido por un ujier, donde usted será instruido a cómo proseguir dentro del templo. Aquí, hermanos, es muy necesario recordar que como discípulos de Cristo, la misma disciplina nos da a entender que la higiene y el aseo personal es indispensable. Menciono esto porque todo aquel que entra al templo se le pedirá lavarse las manos. De la misma manera, esto es sin excepción. Una vez entrando o estando ya en el templo, el ujier le indicará dónde sentarse. Las bancas del templo se han acomodado de la forma recomendada en la que usted tenga una distancia para guardarse de cualquier contagio. Por eso, hago hincapié una vez más de obedecer las instrucciones del ujier. Otro requisito es que todos nos sentaremos por familia en una banca. Habrá ciertas excepciones, pero el ujier le ayudará en esos casos. Una de las excepciones es que si usted es soltero, usted compartirá una banca con otro u otra soltera y se sentarán en los extremos de la banca. Como dije, el ujier en estos casos y otros que se presenten estarán ahí para ayudarle. Habrá más indicaciones que debemos de seguir, pero las daremos antes de empezar el servicio. Yo pienso que no tengo que decir o ni siquiera mencionar que es un mandato pastoral, ya que esta iglesia de Remanente Apostólico Internacional está bajo el gobierno de Dios.
Ustedes han demostrado vez tras vez que por amor a Dios y a su prójimo, obedecemos las reglas que se han establecido o que ya están establecidas en esta iglesia. Hermanos, mañana los esperamos a la 1:30. Tendremos una programación limitada por causa de las mismas circunstancias. La programación se limitará a 1 hora y media al máximo. Pero aún así, nuestro gozo será desde que amanece hasta el acostarnos. Vuelvo a recordar, solo abriremos el templo para el servicio del domingo por la tarde. Quiero volver a recordarles de la misma manera que las conferencias para discípulos del martes a las 8 y por el domingo en la mañana a las 10 de la mañana seguirán siendo transmitidas por internet como se han estado haciendo durante este tiempo. Hermanos, en estos servicios, a estas horas, a esta actividad, el templo estará cerrado. El culto del viernes, de la misma manera que las conferencias para discípulos, será transmitido por el internet y el templo estará cerrado. Usted bien sabe, es el viernes a las 8 de la noche. Espero que haya sido claro. Solo por estas 2 semanas y como vayamos viendo las circunstancias, solo el servicio del domingo por la tarde a la 1:30 es cuando se abrirán las puertas del templo para la iglesia. Hermanos, sigamos pues conectándonos por internet a las conferencias para discípulos y a la predicación del viernes y a las oraciones y a las actividades que ya tenemos programadas y estamos usando la aplicación de Zoom para poder así tenerlas. Es mi confianza en el Señor que me permite decirles a todos ustedes que para mí será un gozo ver a mis hermanos, a ustedes, una vez más en el templo. Y poco a poco volveremos a abrir las otras áreas del templo para su comunidad y para las actividades que tendremos o que tenemos como iglesia. Hermanos, sigamos orando los unos por los otros para que nuestro Señor Jesucristo mire que su iglesia en todo tiempo está buscando cómo agradarle a Él. Mi deseo, entonces, hermanos, es que Dios los bendiga y los esperamos mañana a la 1:30 en el templo.